¿De dónde vendrá el anticristo, según la Biblia? ¿Qué pasaría si te dijera que el anticristo podría estar caminando entre nosotros en este mismo momento? ¿Y si las señales proféticas que la Biblia describe están alineándose delante de nuestros ojos, pero estamos demasiado distraídos para notarlo? Esta no es una teoría conspiratoria más, hermanos y hermanas. Es una realidad bíblica profetizada hace miles de años que está tomando forma en nuestros tiempos. Las Sagradas Escrituras nos advierten claramente: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. 1 Juan 2:18. Pero aquí está la pregunta que debe hacernos temblar. ¿De dónde vendrá exactamente este engañador final? La respuesta no es tan simple como muchos predicadores quieren hacernos creer. Daniel, el profeta que Dios usó para revelarnos los misterios del fin de los tiempos, nos dejó pistas específicas que han desconcertado a los estudiosos bíblicos durante siglos. Hoy vamos a desentrañar 3 teorías poderosas basadas completamente en principios bíblicos sólidos. Cada una es convincente por sí misma, pero cuando descubras cómo estas 3 teorías podrían converger en una sola figura profética, tu comprensión de los últimos días cambiará para siempre. Prepárate, porque lo que está escrito en el libro de Daniel, Apocalipsis y las profecías de Ezequiel no es ficción, es el plan revelado de Dios para los últimos días de la humanidad. El engaño final será tan sofisticado que, como Jesús mismo advirtió, si fuere posible, aún a los escogidos serían engañados. Mateo 24:24. Esta revelación bíblica te preparará espiritualmente para reconocer las señales cuando aparezcan. Antes de continuar con estas revelaciones proféticas, quiero pedirte algo muy importante. Escribe amén en los comentarios si estás orando por discernimiento en estos tiempos finales. La oración es nuestra arma más poderosa contra el engaño. Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Oremos juntos ahora mismo para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. Y si esta palabra profética está tocando tu corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación bíblica. Activa la campanita, porque cada día estamos más cerca del cumplimiento profético. La noche era fría en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor despertó empapado en sudor. Su respiración agitada resonaba en las paredes doradas de su palacio, mientras intentaba recordar cada detalle del sueño que acababa de tener. Una estatua colosal, más grande que cualquier monumento que hubiera visto, se alzaba ante él con una presencia tan imponente que hasta en sueños le causaba terror. Pero no era solo el tamaño lo que perturbaba al rey más poderoso de su época. Era algo más profundo, algo que su alma reconocía como un mensaje divino que trascendía su comprensión humana. Daniel, aquel joven hebreo cautivo que servía en la corte, fue llamado urgentemente. Cuando entró en la sala del trono, sus ojos reflejaban una paz sobrenatural que contrastaba con la angustia del monarca. El Espíritu de Dios ya le había revelado no solo el sueño olvidado del rey, sino también su interpretación. Y lo que estaba a punto de revelar cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La estatua que Nabucodonosor vio representaba algo extraordinario. Su cabeza de oro fino brillaba con el esplendor del propio imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata anunciaban la llegada del imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce profetizaban sobre Grecia y Alejandro Magno. Pero cuando Daniel llegó a describir las piernas de hierro, su voz adquirió un tono más solemne. Roma vendría, y con ella una fuerza destructora como nunca antes había conocido el mundo. Sin embargo,
Lo más intrigante no eran las piernas de hierro puro, eran los pies, esa mezcla extraña de hierro y barro que no podía fusionarse completamente. Daniel explicó que en los últimos días el Imperio Romano resucitaría de una forma diferente. No sería el imperio unificado y poderoso de los Césares, sino una confederación dividida, parcialmente fuerte como el hierro, parcialmente frágil como el barro cocido. Los 10 dedos de los pies representaban 10 naciones o reinos que surgirían de las cenizas del antiguo Imperio Romano. Y aquí es donde la profecía se vuelve especialmente relevante para nosotros hoy, porque Daniel no estaba hablando solo de historia antigua. Estaba describiendo eventos que ocurrirían en el tiempo del fin, justo antes del regreso glorioso de Cristo. Años más tarde, el mismo Daniel tendría otra visión que ampliaría dramáticamente esta revelación. Esta vez no era una estatua, sino 4 bestias terribles que emergían del mar embravecido. La cuarta bestia era tan espantosa que Daniel no encontraba palabras adecuadas para describirla. Tenía dientes de hierro que devoraban y destruían todo a su paso, y de su cabeza surgían 10 cuernos, correspondientes a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Pero entonces Daniel vio algo que lo dejó paralizado de asombro. Entre los 10 cuernos comenzó a crecer otro cuerno, pequeño al principio, pero con ojos humanos que observaban con una inteligencia sobrenatural. Este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba palabras arrogantes contra el Altísimo. Mientras crecía, arrancó 3 de los cuernos originales, sometiéndolos completamente a su voluntad. El ángel que interpretó la visión para Daniel fue claro y directo. Este cuerno pequeño representa a un individuo que surgirá en los últimos días. No será simplemente otro líder político más. Será alguien con características únicas que lo distinguirán de todos los gobernantes anteriores. Sus ojos humanos simbolizan su astucia e inteligencia excepcional. Su boca, que habla grandes cosas, revela su carisma hipnótico y su capacidad para engañar a las naciones. Este personaje no conquistará el mundo a través de guerras convencionales. Su método será mucho más sutil y por eso mismo infinitamente más peligroso. Emergerá desde dentro del sistema político establecido, ganándose la confianza de las naciones antes de revelar su verdadera naturaleza. Los 3 cuernos que arranca no los destruye con violencia, sino que los somete a través de maniobras políticas, presión económica y manipulación diplomática. La profecía indica que surgirá de entre una confederación de 10 naciones que de alguna manera representarán la continuación del antiguo Imperio Romano. Muchos estudiosos han observado cómo Europa, el corazón del antiguo imperio, ha estado intentando unificarse durante décadas. Primero fue la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea. Actualmente cuenta con 27 miembros, pero las profecías sugieren que eventualmente un núcleo de 10 naciones tomará un papel predominante. Lo fascinante es cómo Daniel describe que este líder no será percibido inicialmente como una amenaza. Al contrario, será visto como la solución a los problemas del mundo. En una época de crisis global, guerras, pandemias, colapso económico y caos social, aparecerá como el hombre con todas las respuestas. Su inteligencia superior, combinada con su carisma magnético, lo convertirá en el líder que el mundo desesperado estará buscando. Pero hay un detalle en la profecía de Daniel que muchos pasan por alto. El profeta dice que este líder pensará en cambiar los tiempos y la ley. No se trata simplemente de reformas políticas o económicas. Está hablando de algo mucho más fundamental. Intentará redefinir la manera misma en que la humanidad comprende la realidad, el tiempo, la moralidad y nuestra relación con lo divino. Imaginemos por un momento el escenario.
El mundo atravesando su hora más oscura, las naciones al borde del colapso, la humanidad clamando por un Salvador. Y entonces aparece él, no como un dictador obvio, sino como un visionario, un pacificador, un genio político que parece tener la solución para cada crisis. Los medios de comunicación lo adorarán. Los intelectuales alabarán su brillantez. Las masas lo seguirán con devoción casi religiosa. Su ascenso al poder no será a través de revoluciones sangrientas o golpes militares. Será completamente legal, democrático, aplaudido por las instituciones internacionales. Llegará prometiendo paz y seguridad en un mundo caótico. Hablará el lenguaje de la tolerancia, la inclusión, la unidad global. Será el perfecto estadista del siglo XXI, combinando carisma mediático con habilidad política y visión estratégica. Mientras los eruditos occidentales miraban hacia Roma y Europa buscando señales del anticristo, algo extraordinario estaba siendo pasado por alto. Cuando el Imperio Romano se dividió en el año 395 después de Cristo, no simplemente desapareció. La parte occidental cayó en el 476, es cierto, pero la parte oriental, lo que llamamos el Imperio Bizantino, continuó existiendo por otros 1000 años con su capital en Constantinopla, la actual Estambul. Este imperio oriental controlaba vastos territorios que hoy consideramos el corazón del mundo islámico: Siria, Turquía, Egipto, Palestina, partes de Arabia Saudita. Todo esto era territorio romano oriental, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante y perturbadora a la vez. Cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cumpliendo la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra del templo, ¿quiénes eran realmente estos soldados romanos? Los registros históricos del historiador romano Tácito nos revelan algo sorprendente. Las legiones quinta y décima que llevaron a cabo la destrucción real de Jerusalén no estaban compuestas principalmente por soldados italianos. Eran tropas auxiliares reclutadas de Siria, Arabia y las regiones circundantes. Los hombres que literalmente prendieron fuego al templo, que masacraron a los habitantes de Jerusalén, que cumplieron la profecía de Daniel sobre el pueblo del príncipe que ha de venir. Eran del Medio Oriente, no de Europa. Esta revelación cambia completamente nuestra comprensión de las profecías. Si el anticristo debe venir del mismo pueblo que destruyó el templo, entonces debemos mirar hacia el Medio Oriente, no hacia Europa occidental. Y cuando examinamos las profecías islámicas sobre el fin de los tiempos, encontramos paralelos que son absolutamente escalofriantes. En la escatología islámica existe una figura conocida como el Mahdi, que significa el guiado. Según sus tradiciones, aparecerá en los últimos días para unir a todo el mundo musulmán bajo su liderazgo. Establecerá un califato global, traerá justicia al mundo y gobernará desde Jerusalén. Los musulmanes creen que realizará señales milagrosas, conquistará a los enemigos del Islam y preparará el camino para el regreso de Jesús, a quien ellos llaman Isa. Las similitudes con las profecías bíblicas sobre el anticristo son demasiado precisas para ser coincidencia. Ambos gobernarán por 7 años. Ambos harán un pacto importante al principio de su gobierno. Ambos tendrán poder sobre la economía mundial. Ambos serán figuras religiosas y políticas al mismo tiempo. Ambos establecerán su sede en Jerusalén. La diferencia crucial es que lo que los musulmanes esperan como su Salvador, la Biblia lo describe como el engañador final. Pensemos en las implicaciones de esto por un momento. Hay casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo esperando activamente la llegada del Mahdi. Están preparados psicológica y espiritualmente para seguir a esta figura cuando aparezca.
Si el anticristo se presenta cumpliendo las expectativas islámicas del Mahdi, instantáneamente tendría el apoyo de una cuarta parte de la población mundial. Pero su engaño no se limitaría al mundo islámico. Este líder tendría que ser lo suficientemente sofisticado para atraer también al mundo secular occidental. Tendría que hablar el lenguaje de la paz, los derechos humanos, la justicia social. Tendría que presentarse como un puente entre civilizaciones, un unificador de la humanidad dividida. Y en un mundo cansado de conflictos religiosos, su mensaje de unidad global sería irresistiblemente atractivo. El profeta Daniel nos da otra pista intrigante. Dice que el anticristo no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esta descripción sugiere a alguien que trasciende las categorías religiosas tradicionales. Podría presentarse como post-religioso, alguien que respeta todas las tradiciones, pero no está atado a ninguna, el líder perfecto para un mundo globalizado y multicultural. Hermanos y hermanas, quiero detenerme un momento aquí para hablar directamente a sus corazones. Sé que algunos de ustedes están sintiendo un escalofrío mientras escuchan estas palabras. Otros quizás están recordando sueños o visiones que han tenido. El Espíritu Santo está hablando a su espíritu en este momento. Si sienten esa convicción, esa urgencia en su corazón de prepararse espiritualmente, no la ignoren. Dejen un comentario compartiendo qué está hablando Dios a su vida. Sus testimonios pueden ser la palabra que otro hermano necesita escuchar hoy. Y si este mensaje está resonando en su alma, suscríbanse al canal. No por números o estadísticas, sino porque juntos somos una familia espiritual preparándonos para los tiempos que vienen. Activen la campanita porque cada video es una pieza del rompecabezas profético que Dios está revelando a su pueblo en estos últimos días. Volviendo a nuestro estudio, hay otro aspecto del origen medio oriental que debemos considerar. Jerusalén no es solo una ciudad más para las tres religiones abrahámicas, es el epicentro espiritual del mundo. Para los judíos es donde estaba el templo, el lugar de la presencia de Dios. Para los cristianos es donde Cristo murió y resucitó. Para los musulmanes es desde donde Mahoma supuestamente ascendió al cielo. Hay un misterio en el libro de Apocalipsis que ha perturbado a los estudiosos bíblicos durante 2000 años. Cuando el apóstol Juan enumera las 12 tribus de Israel que serán selladas durante la tribulación, 144,000 siervos de Dios protegidos de los juicios divinos, hay una ausencia que grita más fuerte que cualquier presencia. La tribu de Dan no está en la lista, no es un error de transcripción, no es un olvido. Juan, escribiendo bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, deliberadamente excluye a Dan de la protección divina del tiempo del fin. Para entender la gravedad de esta omisión, necesitamos viajar al pasado, a los orígenes mismos de esta tribu misteriosa. Cuando Jacob, el patriarca de Israel, estaba en su lecho de muerte, convocó a sus 12 hijos para pronunciar sobre ellos profecías que definirían el destino de sus descendientes. Cuando llegó a Dan, sus palabras fueron extrañas y ominosas. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. La imagen de la serpiente inmediatamente nos transporta al jardín del Edén, al engañador original, a Satanás mismo. Pero la historia de Dan se vuelve aún más oscura cuando seguimos su desarrollo a través de las Escrituras. En el libro de Jueces encontramos que Dan fue la primera tribu en institucionalizar la idolatría en Israel. No cayeron en la adoración de ídolos por debilidad o presión externa. La buscaron activamente, establecieron su propio sistema religioso corrupto,
contrataron sus propios sacerdotes falsos y mantuvieron este culto idolátrico por generaciones. El juez Sansón era de la tribu de Dan, y aunque fue usado poderosamente por Dios, su vida también ejemplifica las características de esta tribu. Fuerza extraordinaria combinada con debilidad moral fatal, victorias espectaculares seguidas de fracasos devastadores, ungido por Dios, pero constantemente coqueteando con el enemigo. Los padres de la iglesia primitiva, aquellos que estaban más cerca de las enseñanzas apostólicas originales, tenían una teoría sorprendente sobre Dan. Ireneo, escribiendo en el segundo siglo, específicamente enseñó que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Hipólito de Roma compartía esta creencia. Estos no eran teólogos marginales con teorías extravagantes. Eran líderes respetados de la iglesia primitiva que habían recibido sus enseñanzas de aquellos que conocieron personalmente a los apóstoles. Consideremos las implicaciones de esto. Para que el pueblo judío acepte a alguien como el Mesías, esa persona debe cumplir requisitos genealógicos específicos e innegociables. Debe ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Debe venir de la tribu de Judá. Debe ser de la línea de David. Ningún judío ortodoxo que tome en serio las Escrituras aceptaría a un Mesías que no pudiera probar esta genealogía. Pero aquí está el engaño brillante y diabólico. ¿Qué pasaría si alguien de la tribu de Dan pudiera de alguna manera falsificar o manipular registros genealógicos para parecer que es de Judá? ¿Qué pasaría si siglos de matrimonios mixtos hubieran creado líneas genealógicas que pudieran ser interpretadas de múltiples maneras? ¿Qué pasaría si la tecnología moderna, con su capacidad para manipular información y crear realidades falsas, pudiera ser utilizada para fabricar una genealogía mesiánica convincente? La tribu de Dan tiene otra característica profética inquietante. Cuando las tribus de Israel acampaban en el desierto alrededor del tabernáculo, cada grupo de 3 tribus tenía un estandarte. El estandarte de Dan era una serpiente o un águila, dependiendo de las fuentes rabínicas. Pero muchos estudiosos antiguos insisten en que era una serpiente, cumpliendo la profecía de Jacob, de que Dan sería como una serpiente en el camino. Hay un patrón en la historia de Dan que no podemos ignorar. Constantemente eligieron el camino de la conveniencia sobre la obediencia, la astucia sobre la rectitud, la fuerza bruta sobre la dependencia de Dios. Cuando se les asignó territorio en la tierra prometida, en lugar de conquistar a los enemigos con fe en Dios, migraron al norte y tomaron territorio que no les había sido asignado. Establecieron su propio centro de adoración en lugar de ir a Jerusalén. Crearon su propia versión de la religión en lugar de seguir la revelación divina. Y aquí llegamos a una posibilidad verdaderamente escalofriante. El anticristo no solo engañará al mundo secular y al Islam. Su engaño supremo será hacer que Israel lo acepte como su Mesías largamente esperado, y para lograr esto necesitaría credenciales judías impecables, o al menos la apariencia de ellas. Imaginen el escenario. Después de 2000 años de espera, después de siglos de persecución y sufrimiento, aparece un líder carismático que puede probar su descendencia judía. Tiene el poder político para garantizar la seguridad de Israel. Tiene la influencia diplomática para negociar la paz con sus enemigos. Tiene los recursos para reconstruir el templo. Tiene el carisma para unir a un pueblo dividido. ¿Quién en Israel no querría que fuera el Mesías? El profeta Zacarías nos da una visión desgarradora de cómo terminará este engaño. Dice que 2/3 partes de Israel serán destruidas durante la tribulación, y solo cuando vean a Cristo regresando con las heridas de los clavos en sus manos, se darán cuenta de su terrible error.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. La conexión de Dan con el juicio divino se extiende incluso a la geografía. La ciudad de Dan, en el extremo norte de Israel, fue donde Jeroboam estableció uno de los becerros de oro que llevaron al reino del norte a la apostasía. Fue en Dan donde la idolatría se institucionalizó, donde la adoración falsa se convirtió en política oficial. El dicho «desde Dan hasta Beerseba» se usaba para describir toda la tierra de Israel, pero Dan siempre fue el extremo asociado con el compromiso y la rebelión espiritual. Los arqueólogos han descubierto en las ruinas de la antigua ciudad de Dan evidencias de prácticas religiosas sincréticas, mezclas de adoración a Yahvé con rituales paganos. Encontraron altares, lugares altos, objetos de culto, que muestran cómo la tribu de Dan consistentemente mezclaba lo sagrado con lo profano, lo verdadero con lo falso, creando una religión híbrida que parecía correcta, pero estaba fundamentalmente corrupta. Hemos explorado 3 teorías sobre el origen del anticristo: la europea, la islámica y la judía. Cada una tiene fundamento bíblico sólido. Cada una tiene evidencia profética convincente. Pero ahora llegamos a la posibilidad más asombrosa de todas. ¿Y si no tenemos que elegir entre estas teorías? ¿Y si todas son correctas simultáneamente? ¿Y si el genio del engaño final es precisamente que el anticristo incorporará elementos de todas estas identidades? Consideremos cómo esto sería posible en nuestro mundo globalizado. Un líder podría tener herencia judía por línea materna, haciendo válida su conexión con Israel. Podría haber nacido o criado en Europa, dándole ciudadanía y credenciales políticas occidentales. Podría tener conexiones familiares o culturales con el Medio Oriente, permitiéndole entender y navegar el mundo islámico. En nuestra era de identidades múltiples y herencias mezcladas, tal figura no solo es posible, sino cada vez más común. Este líder sería el camaleón perfecto, capaz de presentarse de manera diferente a diferentes audiencias. Para los europeos, sería el estadista educado que habla su lenguaje de democracia y derechos humanos. Para el mundo islámico, sería el líder que entiende sus aspiraciones y respeta su fe. Para Israel, sería el protector que garantiza su seguridad y cumple sus esperanzas mesiánicas. La Biblia nos da pistas de esta multiplicidad de identidades. Daniel dice que será un maestro de la intriga, experto en engaños. Juan, en Apocalipsis, lo describe como la bestia que surge del mar, y el mar en la profecía bíblica representa las naciones gentiles, la humanidad en su diversidad caótica. No surge de una nación específica, sino del mar de naciones, sugiriendo una identidad internacional o multinacional. Pablo añade otro detalle crucial en 2 de Tesalonicenses. Dice que el anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad. La palabra griega para todo es pas, que significa cada tipo, toda forma, la totalidad completa. No será un engaño simple o unidimensional. Será un engaño que abarca todo, que tiene algo para todos, que puede adaptarse a cada expectativa. Amados hermanos, necesito abrir mi corazón con ustedes en este momento. Mientras compartimos estas verdades proféticas, siento en mi espíritu que algunos de ustedes están experimentando un despertar espiritual. Otros están sintiendo confirmación de cosas que el Señor ya les había mostrado en oración. No somos solo espectadores de profecías antiguas, somos la generación que probablemente verá su cumplimiento. Si Dios está hablando a tu corazón ahora mismo, si sientes esa urgencia santa de prepararte espiritualmente, compártelo en los comentarios.
Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No por estadísticas, sino porque somos una familia espiritual preparándonos juntos. Cada video es una pieza del rompecabezas profético. Activa todas las notificaciones porque lo que compartimos aquí podría ser crucial para tu preparación espiritual en los días que vienen. Volvamos a esta convergencia profética. El anticristo necesitará lograr algo que ningún líder en la historia ha conseguido: unir a enemigos ancestrales bajo su liderazgo. Judíos y musulmanes, secularistas y religiosos, orientales y occidentales, todos tendrán que verlo como su campeón. Y la única manera de lograr esto es siendo todas las cosas para todas las personas, un verdadero hombre para todas las estaciones. La tecnología moderna hace esto más factible que nunca. Con inteligencia artificial, deepfakes y manipulación de medios, una persona podría literalmente presentar diferentes versiones de sí misma a diferentes audiencias. Podría hablar en árabe a los musulmanes prometiendo el califato, en hebreo a los judíos prometiendo el reino davídico, en inglés a los occidentales prometiendo paz y prosperidad, y cada audiencia escucharía exactamente lo que quiere escuchar. El sistema económico que implementará también reflejará esta convergencia. Apocalipsis 13 habla de una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esta no será simplemente una imposición tiránica. Será presentada como la solución a todos los problemas económicos del mundo. Para los socialistas será justicia económica. Para los capitalistas será eficiencia de mercado. Para los religiosos será provisión divina. Para los tecnócratas será la evolución inevitable del progreso humano. Su tratado de paz con Israel será otra obra maestra de convergencia. Para los judíos será el cumplimiento de las promesas proféticas de seguridad. Para los musulmanes será justicia para los palestinos. Para los cristianos nominales será el cumplimiento de las bienaventuranzas sobre los pacificadores. Para el mundo secular será el fin de un conflicto que ha amenazado la paz mundial por décadas. Pero la convergencia más brillante será en el ámbito espiritual. El anticristo no se opondrá inicialmente a la religión, al contrario, la promoverá. Pero será una religión universal que incorpora elementos de todas las tradiciones. Hablará de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Citará a Jesús, Mahoma, Moisés, Buda y todos los grandes maestros espirituales. Promoverá valores que suenan bíblicos: paz, amor, unidad, justicia. Pero sutilmente eliminará todo lo que es exclusivo del verdadero evangelio. La deidad única de Cristo, la salvación solo por gracia, la necesidad del arrepentimiento, la realidad del juicio venidero. En este momento, mientras lees estas palabras, en Jerusalén hay organizaciones trabajando febrilmente para reconstruir el tercer templo. No es una fantasía, no es una teoría conspirativa. Es una realidad documentada que puedes verificar con una simple búsqueda en Internet. El Instituto del Templo ha recreado más de 70 vasijas sagradas necesarias para el servicio del templo, todas hechas según las especificaciones exactas de la Torá. Han tejido las vestiduras sacerdotales con el lino fino prescrito en las Escrituras. Han identificado y entrenado a cientos de Kohanim, descendientes verificados de Aarón, en los rituales del templo. Pero lo más sorprendente es que han criado novillas rojas perfectas, sin mancha ni defecto, necesarias para el ritual de purificación que debe preceder a la reconstrucción del templo. Durante 2000 años, este fue considerado un obstáculo insuperable. Ahora, tienen múltiples candidatas esperando en Israel. Los planos arquitectónicos están completos. Cada piedra ha sido diseñada.
Algunos dicen que las piedras ya han sido cortadas y numeradas, esperando en canteras secretas el momento de la construcción. El lugar está identificado, aunque actualmente ocupado por la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los sitios más sagrados del Islam. Y aquí es donde entra el anticristo con su solución genial. Daniel 9:27 nos dice que confirmará un pacto con muchos por una semana, es decir, 7 años. La palabra hebrea para confirmar sugiere que no creará un nuevo pacto desde cero, sino que fortalecerá o expandirá uno existente. Tal vez un acuerdo de paz preliminar que ya existe, pero que él elevará a un nivel completamente nuevo. Imaginen la escena. El líder más carismático que el mundo ha conocido convoca una cumbre de paz en Jerusalén. Con su herencia múltiple y credibilidad internacional, logra lo imposible. Propone una solución que permite a los judíos reconstruir su templo mientras preserva los lugares sagrados islámicos. Quizás sugiere que el templo estaba en realidad en un lugar ligeramente diferente, una teoría que algunos arqueólogos ya proponen. O tal vez propone una estructura compartida, un campus religioso que celebra las 3 religiones abrahámicas. Los líderes musulmanes, viendo en él al Mahdi, aceptan su propuesta. Los judíos, desesperados por reconstruir el templo después de 2 milenios, abrazan su plan. Los cristianos nominales celebran este aparente cumplimiento de la profecía bíblica. El mundo secular aplaude este triunfo de la diplomacia sobre el conflicto. La construcción comienza inmediatamente. Con la tecnología moderna, lo que tomó décadas en tiempos antiguos podría completarse en meses. Técnicas de construcción prefabricadas, impresión 3D, materiales modernos que parecen antiguos, todo se combina para crear un templo que es tanto una maravilla arquitectónica como un cumplimiento profético. El día de la dedicación será un evento global sin precedentes. Líderes mundiales, celebridades, dignatarios religiosos, todos convergirán en Jerusalén. Los medios lo transmitirán en vivo a miles de millones. Será presentado como el amanecer de una nueva era de paz y hermandad humana. El anticristo, como el gran facilitador de este milagro, será aclamado como el hombre del siglo, tal vez del milenio. Durante 3 años y medio el templo funcionará. Los sacrificios diarios se reanudarán. Las fiestas bíblicas se celebrarán con pompa sin precedentes. Peregrinos de todo el mundo vendrán a adorar. Parecerá que las profecías mesiánicas se están cumpliendo. Israel vivirá en seguridad. Jerusalén será el centro espiritual del mundo. La paz prevalecerá en el Medio Oriente. Pero los verdaderos creyentes que conocen las Escrituras estarán observando con creciente alarma. Sabrán que este es el cumplimiento de las advertencias de Cristo sobre el engaño final. Verán las señales que otros ignoran. La paz será superficial, basada en compromiso, no en justicia. La adoración será ritual sin arrepentimiento, forma sin poder, religión sin relación con el Dios verdadero. Entonces, exactamente a la mitad del periodo de 7 años, ocurrirá lo impensable. El anticristo entrará en el templo que él ayudó a construir, se dirigirá al lugar santísimo y cometerá lo que Daniel llama la abominación desoladora. Se sentará en el trono de Dios y declarará que él mismo es Dios. Pablo lo describe vívidamente. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No será un momento de locura o arrogancia impulsiva. Será el clímax calculado de 3 años y medio de preparación psicológica. Para entonces habrá realizado señales y maravillas que asombrarán al mundo.
Habrá sobrevivido a un intento de asesinato que parecía fatal, imitando la resurrección de Cristo. Habrá resuelto crisis globales imposibles, habrá traído prosperidad de la ruina económica. Su imagen estará en todas partes, su nombre en todos los labios, su influencia en cada aspecto de la vida humana. Cuando declare su deidad, muchos lo creerán. Después de todo, ¿quién más podría haber logrado lo que él ha logrado? Los milagros que ha realizado, la paz que ha traído, el templo que ha permitido construir, todo parecerá confirmar sus afirmaciones divinas. Pero para el remanente fiel de Israel, este será el momento de despertar devastador. De repente entenderán que han sido engañados. El hombre que pensaban que era su Mesías es en realidad su mayor enemigo. El templo que creyeron que honraba a Dios se ha convertido en el trono del blasfemo supremo. Jesús advirtió específicamente sobre este momento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La urgencia de sus palabras es palpable. No hay tiempo para empacar, no hay momento para despedidas, solo huida inmediata. No aparecerá de la nada. Las Escrituras son claras en que habrá señales, indicadores, preparativos que los vigilantes espirituales podrán reconocer. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses que primero debe venir la apostasía, el gran alejamiento de la fe. Y hermanos, ¿no estamos viendo esto ante nuestros propios ojos? Iglesias que una vez predicaron el evangelio puro, ahora abrazan cada viento de doctrina. Denominaciones enteras han abandonado la autoridad de las Escrituras. El pecado es llamado amor, la verdad es llamada odio, y la santidad es considerada extremismo. La apostasía no viene de afuera de la iglesia, sino de adentro, exactamente como las Escrituras predijeron. Pero hay señales más específicas que debemos vigilar. El anticristo no podrá simplemente declararse líder mundial. Necesitará una crisis que justifique medidas extraordinarias. Y las crisis se están multiplicando ante nuestros ojos. Crisis económicas que amenazan con colapsar el sistema financiero global. Pandemias que nos han mostrado cuán rápidamente el mundo puede aceptar restricciones sin precedentes. Guerras y rumores de guerras que mantienen a las naciones en constante tensión. Desastres naturales que aumentan en frecuencia e intensidad. Tecnología que hace posible el control total de la humanidad. La infraestructura para su reino ya se está construyendo. Sistemas de vigilancia que pueden rastrear cada movimiento. Monedas digitales que pueden controlar cada transacción. Inteligencia artificial que puede procesar información sobre cada individuo en tiempo real. Redes sociales que moldean el pensamiento y controlan la narrativa. Todo está convergiendo hacia un punto donde un solo hombre podría teóricamente controlar la vida de cada persona en el planeta. Pero quizás la señal más clara es el estado espiritual de Israel. Ezequiel profetizó que Israel regresaría a su tierra en incredulidad, y eso es exactamente lo que ha sucedido. El Israel moderno es en gran parte secular, con solo una minoría observando estrictamente la Torá. Están de vuelta en la tierra, pero no han regresado al Señor. Esta es la condición perfecta para ser engañados por un falso Mesías. El espíritu del anticristo ya está operando. Juan nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu niega la encarnación, niega que Dios se hizo hombre en Jesucristo, promueve una espiritualidad sin Cristo, salvación sin sacrificio, cielo sin santidad.
Vemos este espíritu en el movimiento de la nueva era que promete divinidad personal sin Dios. Lo vemos en el ecumenismo que busca unir todas las religiones, eliminando las verdades exclusivas del cristianismo. Lo vemos en el humanismo secular que coloca al hombre en el centro del universo. Lo vemos en el transhumanismo que promete que el hombre puede evolucionar hacia la divinidad a través de la tecnología. El escenario está preparándose para lo que Pablo llama la operación de error, que Dios enviará a aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Será un engaño tan poderoso que, si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos. Solo aquellos arraigados firmemente en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo y vigilantes en oración, podrán resistir. La marca de la bestia, ese sistema económico final, no aparecerá repentinamente. Estamos siendo condicionados para aceptarlo gradualmente. Primero fueron las tarjetas de crédito que reemplazaron el efectivo, luego los pagos con teléfonos móviles. Ahora hablan de chips implantables para conveniencia y seguridad. Cada paso parece lógico, cada avance parece beneficioso, pero el destino es un sistema donde nadie podrá comprar o vender sin la marca. Y no será presentado como algo malvado, será comercializado como la solución a todos los problemas económicos. Eliminará el fraude, prevendrá el robo de identidad, asegurará que todos paguen sus impuestos, acabará con el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Los beneficios parecerán superar cualquier preocupación sobre privacidad o libertad. La mayoría lo aceptará voluntariamente, incluso con entusiasmo. Pero Dios nunca se queda sin testigos. Incluso en la hora más oscura de la historia humana, habrá un remanente que no doblará la rodilla ante el anticristo. Apocalipsis nos habla de los 144,000 sellados de las tribus de Israel, excepto Dan, como hemos visto. Estos serán judíos que finalmente reconocerán a Jesús como el verdadero Mesías y se convertirán en evangelistas poderosos durante la tribulación. También están los 2 testigos de Apocalipsis 11, que profetizarán por 1260 días con poder sobrenatural. Tendrán autoridad para cerrar el cielo para que no llueva, para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con plagas. El anticristo no podrá tocarlos hasta que hayan terminado su testimonio. Su ministerio será un constante recordatorio de que el Dios verdadero no ha abandonado la tierra. Habrá una gran multitud de gentiles que se convertirán durante la tribulación, personas de toda tribu, lengua y nación que lavarán sus ropas en la sangre del Cordero. Muchos pagarán con sus vidas por su fe, convirtiéndose en mártires que reinarán con Cristo por 1000 años. La tecnología que el anticristo usará para controlar también podrá ser usada para esparcir el evangelio. Internet, incluso bajo censura, encontrará formas de llevar la verdad a los buscadores. Biblias digitales escondidas en archivos encriptados circularán clandestinamente. Reuniones secretas de creyentes se organizarán a través de códigos y señales que solo los iniciados entenderán. El Espíritu Santo estará especialmente activo durante este tiempo. Joel profetizó sobre los últimos días: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Habrá manifestaciones sobrenaturales, sueños y visiones que guiarán a los creyentes, milagros que sostendrán al remanente fiel. Los juicios de Dios durante la tribulación, aunque terribles, también serán llamados al arrepentimiento. Cada trompeta, cada copa de ira será una oportunidad más para que la humanidad se vuelva a Dios. Algunos lo harán. En medio del juicio habrá misericordia para aquellos que clamen al nombre del Señor. Pero la resistencia más efectiva no será política ni militar.
Será espiritual, será el testimonio inquebrantable de aquellos que prefieren morir antes que negar a Cristo. Será el amor sobrenatural que los creyentes mostrarán incluso hacia sus perseguidores. Será la paz que sobrepasa todo entendimiento evidente en aquellos que enfrentan la muerte. El anticristo, con todo su poder, no podrá extinguir este testimonio. De hecho, mientras más persiga a los santos, más evidente será su verdadera naturaleza. Su crueldad expondrá su engaño. Su odio revelará que no es el príncipe de paz que pretendía ser. Su persecución de los inocentes mostrará que es el dragón, no el cordero. Los lugares de refugio mencionados en las Escrituras cobrarán importancia. Petra en Jordania, donde muchos creen que el remanente de Israel huirá. Los montes y desiertos donde los creyentes se esconderán. Dios proveerá sobrenaturalmente para su pueblo, como lo hizo con Israel en el desierto, como alimentó a Elías junto al arroyo. La batalla no será solo física, sino intensamente psicológica y espiritual. El anticristo usará todo tipo de engaño, propaganda, lavado de cerebro. Habrá presión social inmensa para conformarse. Familias serán divididas, amigos traicionarán amigos, pero aquellos que conocen a su Dios serán fuertes y actuarán con valentía. Todo el engaño, todo el poder, toda la gloria del anticristo llegará a un final abrupto y catastrófico. Las Escrituras son unánimes y claras. Su reinado será cortado por el retorno glorioso de Jesucristo. No será una batalla prolongada. No será una guerra de desgaste, será una derrota instantánea y total. Pablo lo describe con simplicidad devastadora, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Una sola palabra de Cristo, un solo resplandor de su gloria, y el hombre que se creía Dios será reducido a nada. Juan en Apocalipsis nos da una visión más detallada. Ve el cielo abierto y a Cristo montado en un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, su cabeza coronada con muchas diademas. Las huestes celestiales lo siguen, también en caballos blancos, vestidos de lino fino. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El anticristo y los reyes de la tierra reunirán sus ejércitos en el valle de Megido, el Armagedón, para hacer guerra contra Cristo. Imaginen la arrogancia, la locura de pensar que pueden luchar contra el Creador del universo, pero tal será el engaño, tal será la ceguera espiritual, que realmente creerán que pueden ganar. La batalla de Armagedón no será una batalla en el sentido convencional, será una masacre divina. Los ejércitos del anticristo serán destruidos instantáneamente. La bestia y el falso profeta serán capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Satanás será atado y arrojado al abismo por 1000 años. Entonces comenzará el juicio de las naciones. Cristo separará las ovejas de los cabritos, basándose en cómo trataron a estos mis hermanos más pequeños, probablemente refiriéndose a los judíos y los creyentes durante la tribulación. Aquellas naciones que mostraron misericordia entrarán en el reino milenial. Aquellas que persiguieron al pueblo de Dios enfrentarán juicio. Israel finalmente reconocerá a su verdadero Mesías. Zacarías profetiza ese momento cuando mirarán a aquel a quien traspasaron y harán llanto como por hijo unigénito. Todo Israel será salvo en un día. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob finalmente se cumplirán completamente. El templo que el anticristo profanó será purificado o reemplazado. Ezequiel describe un templo milenial con dimensiones y características que nunca han existido en la historia. Desde este templo fluirá un río de vida que sanará las aguas del mar muerto.
Los sacrificios se reanudarán, no para salvación, sino como memoriales del sacrificio perfecto de Cristo. Jerusalén se convertirá verdaderamente en la capital del mundo, pero bajo el gobierno justo de Cristo, no del anticristo. Las naciones subirán año tras año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La paz que el anticristo prometió falsamente, Cristo la entregará verdaderamente. Durante 1000 años, Cristo reinará en la tierra con sus santos. Será un tiempo de justicia perfecta, paz universal, prosperidad sin precedentes. La naturaleza misma será restaurada. El lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito. Los niños jugarán junto a las cuevas de las serpientes sin peligro, pero incluso después de 1000 años de gobierno perfecto de Cristo, cuando Satanás sea liberado por un breve tiempo, encontrará corazones dispuestos a rebelarse. Esto demuestra la profundidad de la depravación humana y la necesidad absoluta de la regeneración espiritual, no solo de condiciones externas perfectas. El engaño final de Satanás será breve. Fuego del cielo consumirá a los rebeldes, y Satanás será lanzado al lago de fuego, donde el anticristo y el falso profeta ya habrán estado sufriendo por 1000 años. Entonces vendrá el juicio del gran trono blanco, la resurrección final y el estado eterno. Los cielos y la tierra actuales pasarán, y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Dios morará con los hombres, enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Este es el destino final que el anticristo tratará de impedir. Este es el reino que intentará falsificar. Este es el futuro glorioso que querrá robar de la humanidad. Pero todos sus esfuerzos serán en vano. El plan de Dios no puede ser frustrado. Las promesas de Dios no pueden fallar. El reino de Cristo no puede ser vencido. Hermanos y hermanas, hemos viajado juntos a través de las profecías más solemnes de las Escrituras. Hemos visto cómo el engaño final se está preparando ante nuestros propios ojos. Hemos explorado las múltiples facetas del anticristo y cómo podría engañar a todo el mundo. Pero más importante, hemos visto que su derrota es segura y que el triunfo de Cristo es inevitable. La pregunta que queda es: ¿dónde estarás tú cuando estas cosas sucedan? ¿Estarás entre los engañados o entre los redimidos? ¿Estarás con el anticristo o con Cristo? No hay terreno neutral, no hay tercera opción. El tiempo de decidir es ahora, mientras todavía hay gracia, mientras la puerta todavía está abierta. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje profético extraordinario. Pero en realidad, esto es solo el comienzo de tu preparación espiritual para los tiempos que se avecinan. Si has permanecido con nosotros hasta este momento, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, despertando tu espíritu a las verdades eternas que necesitas comprender antes de que sea demasiado tarde. Queremos escuchar tu testimonio. Escribe en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video, y comparte específicamente cómo esta palabra profética resonó en tu espíritu. Cuéntanos qué parte del mensaje tocó más profundamente tu alma. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita leer para fortalecer su fe. No subestimes el poder de tu historia personal, porque cuando compartimos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, edificamos a toda la familia de la fe. Este canal existe como un ministerio, una misión sagrada de preparar al pueblo de Dios para el encuentro con Cristo. Tu suscripción no es simplemente un número más en las estadísticas, es tu declaración de que quieres estar preparado espiritualmente,
que anhelas entender las profecías bíblicas, que deseas ser parte del remanente fiel que no será engañado. Activa todas las notificaciones porque cada video que compartimos es una pieza crucial del rompecabezas profético que Dios está revelando a su iglesia en estos últimos días. Tu like es más que un simple clic. Es tu manera de apoyar esta misión de llevar la verdad bíblica a millones de almas que necesitan despertar. Y ahora mismo, en tu pantalla, aparece el próximo video que Dios tiene preparado para ti. No es casualidad, es providencia divina. Que el Señor Jesucristo derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, sabiduría celestial y discernimiento espiritual para los días que vienen.